Las mascotas son una bendición en la vida de las personas. Tener un perro o un gato como compañero no solo puede mejorar tu día, sino también traerte felicidad durante muchos años. Algunas personas intentan ir un paso más allá y terminan adoptando animales salvajes, pero muchas veces no saben que sin querer pueden haber adoptado verdaderos monstruos. Y eso es exactamente lo que voy a mostrarte hoy. Travis el chimpancé. El 16 de febrero de 2009, Charla Nash, una mujer de 55 años, vio su vida transformada drásticamente tras ser brutalmente atacada por Travis, un chimpancé mascota que vivía en Connecticut, Estados Unidos. Travis, adoptado a los 3 días de nacido, era considerado un miembro de la familia de su amiga Sandra y era conocido por sus apariciones en comerciales y programas de televisión. Aunque Travis ya conocía a Charla, ese día ella fue a visitar a Sandra. Al entrar en la casa e intentar llamar la atención del animal con uno de sus juguetes favoritos, el chimpancé reaccionó de forma inesperada y agresiva. Travis la atacó con una ferocidad aterradora, usando sus dientes afilados para destrozar sus manos y rostro, causando heridas muy graves. Las múltiples lesiones faciales que sufrió Charla incluyeron la pérdida de labios, párpados y partes de la nariz. Desesperada, Sandra intentó salvar a su amiga. En un acto de desesperación utilizó un cuchillo de carnicero con la intención de herir a Travis y detener el ataque. Lamentablemente no sirvió de nada. El ataque continuó hasta que Sandra logró llamar a la policía. Cuando las autoridades llegaron, Charla estaba gravemente herida y cubierta de sangre. Travis, en un estado de agitación, intentó ingresar a una patrulla policial, creando una situación aún más caótica. Para proteger a todos los presentes, los oficiales dispararon varias veces contra el chimpancé, lo que resultó en la muerte de Travis. El estado de Charla Nash era crítico y tuvo que someterse a una serie de cirugías complejas para tratar los daños causados por el primate. Los cirujanos enfrentaron desafíos monumentales al tratar esas lesiones, que incluían múltiples fracturas en los huesos faciales. Además, surgieron complicaciones adicionales durante el tratamiento. Un examen toxicológico realizado tras la muerte de Travis reveló que el chimpancé había ingerido Xanax, un medicamento utilizado para tratar la ansiedad que pertenecía a Sandra. Ese medicamento fue sin duda un factor que pudo haber contribuido a la agresividad del animal ese día. En 2011, Charla Nash se sometió a un trasplante facial completo, un procedimiento pionero que duró más de 20 horas. Charla sobrevivió, pero con cicatrices profundas que van mucho más allá de lo físico. En 2008, California fue escenario de un trágico incidente que involucró a Stephen Miller, un respetado entrenador de animales conocido por su trabajo con osos pardos. Con años de experiencia en la industria del entretenimiento, Miller había construido una relación de confianza con Rocky, un oso pardo que había entrenado y con el que trabajó intensamente en películas y comerciales durante años. Durante la filmación de un comercial en un estudio cinematográfico, Miller realizaba una escena que requería interacción con Rocky cuando, de manera inesperada, el oso mostró un comportamiento agresivo. A pesar de un historial de comportamientos dóciles y controlados, ese día provocó un cambio en la actitud de Rocky. Las circunstancias exactas que llevaron a esta reacción extrema no se comprendieron completamente, pero factores como el ambiente estresante del set de filmación, la presencia de cámaras y un gran número de personas pudieron haber contribuido al estallido de agresividad del animal. Durante el ataque, Rocky hirió gravemente a Miller, resultando en heridas fatales. Inmediatamente después del incidente, se llamó a los paramédicos, pero lamentablemente, Miller no sobrevivió a sus heridas. Marius Els, un agricultor sudafricano de 41 años, mantenía una relación singular y controvertida con un hipopótamo que había adoptado y criado desde que era una cría. El hipopótamo, llamado Humphrey, fue rescatado por Marius cuando aún era un bebé y con el paso de los años formaron un vínculo profundo. Humphrey era como un hijo para Marius y tenía una conexión emocional muy especial con él, pero esa relación, tan curiosa como íntima, tuvo un desenlace trágico en 2011. Marius fue atacado por Humphrey en su propiedad rural ubicada en Sudáfrica. El ataque ocurrió una noche de sábado mientras Marius interactuaba con el hipopótamo. Testigos relataron que el animal, que tenía unos 6 años y pesaba más de 1 tonelada, se volvió repentinamente agresivo. Durante la interacción, Marius fue mordido en varias ocasiones. Después del ataque, su cuerpo fue encontrado sumergido en un arroyo que cruzaba su finca de 400 acres. La autopsia reveló que su cuerpo estaba mutilado debido a las mordidas del hipopótamo, lo que demuestra la ferocidad del ataque. La tragedia conmocionó a la comunidad local y generó serias preocupaciones sobre los peligros de tener animales salvajes como mascotas.
Esta historia se volvió emblemática no solo por lo que ocurrió, sino por el hecho de que sucedió en vivo ante los ojos del mundo entero. Estamos hablando de Siegfried y Roy, el famoso dúo de magos y entrenadores de animales de Las Vegas. Eran conocidos por sus increíbles presentaciones que incluían tigres blancos y otros grandes felinos, pero en 2003 algo salió terriblemente mal durante uno de sus espectáculos. Durante una función en vivo, Roy Horn, uno de los integrantes del dúo, fue brutalmente atacado por Mantacore, uno de los tigres blancos que él mismo había entrenado. El espectáculo transcurría normalmente hasta que el tigre, aparentemente de forma inesperada, se volvió contra Roy. Lo arrastró al escenario y lo atacó con fuerza. No fue solo una mordida rápida, el tigre lo hirió gravemente y el ataque duró varios minutos hasta que intervino el personal de seguridad. Cuando finalmente lograron rescatar a Roy, estaba en estado crítico, con heridas graves y una gran pérdida de sangre. Lo que hizo esta historia aún más aterradora fue el hecho de que, a pesar de la larga relación de Roy con los tigres y de que Mantacore era considerado un animal bien entrenado, el instinto salvaje del felino prevaleció. Roy sobrevivió, pero el incidente causó daños severos a su salud y marcó el final de la carrera del dúo con los tigres. El 24 de febrero de 2010, la orca Tilikum, que vivía en SeaWorld Orlando, causó la muerte de la entrenadora Dawn Brancheau durante una presentación. Dawn, una profesional con experiencia, estaba realizando una sesión con Tilikum cuando ocurrió el ataque. Durante el show, la orca, conocida por su comportamiento impredecible, arrastró a Dawn al agua con una fuerza impresionante. La entrenadora intentaba acercarse al borde de la piscina cuando Tilikum la sujetó por la pierna. La arrastró a lo profundo, donde la mantuvo sumergida, dificultando cualquier intento de rescate. El ataque duró varios minutos y Dawn no logró liberarse. Testigos relataron que Tilikum estaba visiblemente agitado, alternando entre arrastrar y soltar a la entrenadora mientras ella luchaba por escapar. A pesar de los esfuerzos por rescatarla, Dawn no sobrevivió. La autopsia confirmó que murió por ahogamiento y múltiples heridas graves. Tilikum ya había mostrado signos de agresividad anteriormente y había estado involucrado en otros incidentes, pero ninguno tan fatal como este. Después del ataque, SeaWorld enfrentó duras críticas sobre las condiciones en que vivían Tilikum y otras orcas, así como sobre los riesgos de interactuar con animales de gran tamaño en cautiverio. La historia de Terry Vance Garner es una tragedia real y extraña que ocurrió en 2012. Terry, un hombre de 69 años, vivía en Oregón, Estados Unidos. Tenía una propiedad rural donde criaba una gran cantidad de cerdos. El fatídico día fue el 10 de octubre de 2012, cuando desapareció misteriosamente de su granja. Esa mañana, Terry fue visto alimentando a los cerdos. Días después, al notar su ausencia, su familia comenzó a buscarlo y encontró su ropa cerca del corral de los animales, pero no había rastro de su cuerpo. Al principio, la policía pensó que simplemente se había alejado o perdido. Sin embargo, tras una investigación más profunda, comenzaron a sospechar que había sido atacado por sus propios cerdos. Los cerdos, conocidos por su naturaleza agresiva y su apetito voraz, pueden ser peligrosos, especialmente si tienen hambre o se sienten amenazados. La escena fue impactante. Los investigadores descubrieron que los cerdos efectivamente habían atacado y devorado a Terry. Solo quedaban partes del cráneo y algunos huesos. Se cree que Terry pudo haber caído o sido derribado mientras alimentaba a los animales y no logró escapar. Los cerdos, al no distinguir a su dueño de una presa, lo atacaron salvajemente. En mayo de 2012, en Salem Township, Pensilvania, una tragedia conmocionó a todos. Sandra Piovesan fue encontrada sin vida dentro de un cercado electrificado donde mantenía 8 de sus 9 híbridos de perro lobo. La causa de la muerte: un ataque brutal de los propios animales que ella criaba. Estos perros lobo, resultado del cruce entre lobos y razas como malamutes de Alaska, pastores alemanes y huskies siberianos, son fascinantes pero requieren cuidados extremos. No suelen atacar sin motivo, pero necesitan disciplina, espacio y entrenamiento constante. En ese momento, John Davis, vicepresidente de la Asociación Americana de Perros Lobo, dijo que la organización llevaba registros de criadores y buscaba mejorar la raza. Sin embargo, admitió que jamás había oído hablar de Sandra Piovesan. Davis, quien convivía con perros lobo desde los años 80, aseguró que estos ataques son muy raros, aún menos frecuentes que con muchas otras razas, según sus propias palabras. En abril de 2019, en la tranquila ciudad de Moihu, Australia, ocurrió una tragedia impactante. Paul McDonald, un granjero de 47 años, tenía una mascota muy inusual, un ciervo híbrido, resultado del cruce entre un alce y un ciervo rojo. Lo había criado desde pequeño y lo trataba como parte de la familia. Pero esa mañana todo se salió de control. Paul entró al corral para alimentar al animal como hacía a diario. Sin embargo, esta vez el comportamiento del ciervo cambió.
se volvió agresivo, atacó a Paul con violentas cornadas y lo dejó gravemente herido. La esposa de Paul, Mandy, escuchó los gritos y corrió a ayudar. Ella también fue atacada, aunque logró escapar con heridas serias. Los servicios de emergencia fueron llamados, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde para Paul. El ciervo solo fue contenido cuando un policía tuvo que abatirlo a tiros. Expertos explicaron que durante la época de apareamiento, estos animales se vuelven extremadamente territoriales y agresivos, incluso en cautiverio. Una historia triste que sirve como advertencia: por más dóciles que parezcan, los animales salvajes tienen instintos impredecibles. ¿Alguna vez pensaste en tener un oso como mascota? Suena a película, pero fue una realidad para Kellyanne Walls y su esposo Michael, residentes de Ross Township, Pensilvania. En su propiedad no solo había perros o gatos, también había un tigre, un león, un leopardo y un oso negro de 160 kilos llamado Teddy. Criaban al oso desde que era un cachorro. Para ellos, Teddy era parte de la familia, pero en octubre de 2009 todo cambió. Kelly entró en el recinto del oso como hacía siempre para limpiarlo. La rutina era clara: arrojaba comida a un lado, distraía a Teddy y limpiaba el otro lado del cercado. Pero ese día, el oso no se distrajo. Por alguna razón, instinto o territorio, Teddy atacó. Fue rápido, violento y mortal. Lo peor: el ataque ocurrió frente a niños del vecindario que presenciaron todo horrorizados y corrieron a pedir ayuda. Un vecino, Scott Castone, llegó lo más rápido que pudo. Al ver al oso fuera de la jaula, tomó una decisión difícil: le disparó y lo mató para evitar una tragedia aún mayor. Después se descubrió que Michael Walls tenía licencia para criar animales exóticos, pero esas licencias estaban vencidas desde hacía más de un año. El caso planteó una gran pregunta: ¿hasta dónde llega el deseo de domesticar lo salvaje? Estos animales nunca pierden su instinto y un descuido puede costar una vida. Era una mañana tranquila en Indonesia cuando ocurrió una historia trágica. Disi Tuwo, una mujer de 44 años, estaba realizando su trabajo como jefa de laboratorio en una granja de perlas en el norte de Sulawesi, pero lo que parecía ser un día normal terminó convirtiéndose en una pesadilla. Disi estaba en una rutina habitual alimentando al cocodrilo mascota de la granja, un animal de más de 4 metros de largo conocido como Merry, pero durante esa tarea algo terrible sucedió. Disi lamentablemente perdió el equilibrio y cayó dentro del recinto del cocodrilo. Inmediatamente el cocodrilo atacó y con su enorme fuerza y poderosa mandíbula no tardó en arrastrarla al agua. Sus compañeros de trabajo escucharon los gritos, pero cuando llegaron para ayudarla, ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el cuerpo de Disi fue encontrado con múltiples heridas graves causadas por el ataque. El cocodrilo, Merry, fue sedado y retirado del lugar, siendo trasladado a un área de conservación lejos de las personas. Disi Tuwo ya no está con nosotros, pero su historia sirve como advertencia sobre el respeto que debemos tener por la naturaleza y los animales salvajes. Brandon y su pitón, Tiny. Bueno, no me parece normal tener una serpiente como mascota. Ahora imagina que esa serpiente es del tamaño de una pitón reticulada, una de las más grandes del mundo. Suena aterrador, ¿no? Esta es la historia de Tiny, una serpiente que fue parte de una tragedia inesperada. Tiny vivía con Brandon, su dueño, en New Hampshire. Brandon era un apasionado de los reptiles y tenía varias serpientes, incluida la gigantesca Tiny, que medía más de 4 metros de largo. Pero algo terrible ocurrió en 2001. Aquella noche que parecía normal se convirtió en una pesadilla. Tiny, probablemente confundiendo a Brandon con una presa, lo atacó. Las pitones reticuladas pueden envolver a sus víctimas y apretarlas hasta que ya no puedan respirar, y eso fue lo que le ocurrió a Brandon. Cuando la policía llegó, encontró a Tiny en la casa, pero ya era demasiado tarde. Brandon había sido víctima de la propia serpiente que tanto cuidaba. Este caso conmocionó al mundo. Aunque las serpientes mascotas rara vez son agresivas, el instinto de caza de un animal tan grande no debe subestimarse. ¿Y tú, acaso te gustaría tener alguno de estos animales como mascota? Si tu respuesta es sí, me das un poco de miedo. Y si tu respuesta es no, cuéntame cuál de estas historias fue la que más te asustó. Déjalo en los comentarios y no olvides, suscríbete y activa las notificaciones, así será más fácil encontrarnos en el próximo video. ¡Hasta luego!